están? Yo fluyo. Vale, Mateo 5:17, ¿ya lo tienen? Los espero para que lo leamos juntos. Mateo 5:17. Ay, Dios. Échenme una señal de humo, porfa, cuando lleguen. Mateo 5:17. ¿Ya están ahí? Bien, entonces leemos. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok. Manda, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno. Cámara. Señor y Dios, te damos gracias por este hermoso grupo de jóvenes, Señor. Gracias por la vida de cada jovencito y jovencita que están en este lugar buscando de ti, buscando aprender de tu palabra. Y Señor, es nuestro anhelo que tú confrontes nuestro corazón el día de hoy, que tú nos hables, que podamos entender lo que dice el texto y ponerlo en práctica. Señor, habla a nuestro corazón, te lo suplicamos. Háblanos en este día, toma control de este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Y Señor, es nuestro anhelo no solo estudiarla y ponerla en práctica, sino también reflejarla con el mundo, reflejarla con nuestras amistades, y que puedan ver que genuinamente te amamos, que genuinamente buscamos ser agradables a ti y reflejar los pasos de tu santo Hijo Jesucristo. En tu nombre precioso, Jesús, oramos y todos decimos amén. Ok, vamos a ir desmenuzando este texto. Dice, voy a volver a leer y lo vamos desmenuzando. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí Jesús estaba de entrada advirtiendo sobre lo que les iba a decir más adelante, más lo que venía diciendo, y les está advirtiendo a ellos de no voy a demoler la ley. Esta palabra abrogar, ahorita les doy el significado, pero uno de sus significados es demoler, como cuando tiras o tumbas un edificio. Entonces les dijo, no vengo a demoler la ley. También significa desintegrar o detenerse, esta palabra abrogar, pero va en el sentido de no vine a demoler la ley, porque las enseñanzas que él estaba dando para algunos parecían contrarias a la ley, pero no venía a demoler la ley, al contrario, venía a cumplirla, y a cumplirla en múltiples sentidos, no solo a llevarla a cabo al pie de la letra, que Jesús es el único, sino que también el hecho de que mucho de la ley y de las profecías se cumplían en él mismo como persona. ¿Ok? Entonces les está diciendo aquí a los judíos, no se confundan, no vine a demoler la ley, no vine a quebrantar la ley, a romperla, no, vine a cumplirla. ¿Ok? Y más adelante les dice, Jesús, sino a cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Banda. Jesús no solo aquí está comparando su entendimiento de la ley con el que tenían los escribas y fariseos. Está marcando cómo sí era la ley. Ahora, estos escribas y fariseos estudiaban bastante la ley, al grado que encontraron ellos 600, por acá tengo el número, creo que 613, sí, 613 mandamientos encontraron los escribas y fariseos, y trataban genuinamente de cumplirlos, y pensaban que era por medio de cumplirlos que iban a llegar o que iban a obtener una salvación por las obras. Pensaban que si yo cumplo esto, entonces soy alguien bueno, sin entender que lo que la ley hace, para ti, para mí y para ellos, es demostrar qué tan pecadores somos.
Oye, ¿cómo así? Sí, la ley nos hace pecadores. ¿Qué significa eso? Si no hubiera una ley que dijera esto está mal, pues entonces pues no estaríamos rompiendo ninguna norma. ¿Estamos de acuerdo? Te pongo un ejemplo. Si vas en el periférico y no hay ningún anuncio, ninguna señalización que diga a qué velocidad puedes ir, entonces ¿a qué velocidad puedes ir? Pues a la que se te antoje, ¿no? ¿Por qué? Pues no hay nada que diga que no. Pero en el momento que hay una ley que dice puedes ir a 80 kilómetros por hora, pues en el momento que yo voy a 90, traspasé la ley. ¿Qué otra ley? Aquí en México, desde ¿qué fue? Para las Olimpiadas o para el Mundial de hace 1000 años, fue que se puso la verificación de los carros. Entonces, ahorita que yo estoy sin verificar mi carro, estoy rompiendo la ley. Necesito verificar. Me acabo de acordar. Entonces, como hay una ley, en el momento que yo no hago o no cumplo lo que dicta la ley, en ese momento me hago transgresor de la ley. En este caso, si yo quebranto lo que Dios estableció, me hago pecador. Y Jesús les está diciendo, yo no vine a quebrantar lo que la ley establece. Y cuando dice la ley y los profetas, ¿a qué se refiere? A todo el Antiguo Testamento. Entonces les está diciendo, yo no vine a demoler el Antiguo Testamento. Vine a cumplirlo, y a cumplirlo al pie de la letra, para no quitarle ni una coma ni una tilde, no quitarle nada. Estos eran la letra más chiquita del alfabeto hebreo y una como añadido, como un apóstrofe que se añadía también a las palabras. Está diciendo, ni eso se quita, ni eso. Eso es lo que vengo a cumplir al pie de la letra. Y Jesús, te decía, pone su entendimiento de la ley y el cómo la cumple contra el de los escribas y los fariseos. Ahora, ¿cuál era la queja continua contra los escribas y fariseos? No era que no estudiaran la ley. La estudiaban, te digo, le sacaron 613 mandamientos a la ley. El problema no era que no la estudiaran. ¿Cuál era el problema con los escribas y fariseos? ¿Quién me dice? ¿Cuál? Dilo fuerte, te estoy viendo, no te hagas guaje. Sí, a ti. Sí, algo dijiste. Gracias. ¿Tú qué ibas a decir? Condenaban a los demás por... Exacto, eran esas dos en esencia, ¿no? Más que no la aplicaran, porque la trataban de aplicar, pero justo ignoraban lo grande, aplicaban las cosas técnicas. Entonces diezmaban hasta el comino. ¿Has visto semillitas de comino? Las usas. Si algún día horneas unas papas, le puedes poner comino y sabe chido. Pero el comino es como una semillita. Bueno, hasta eso, si se les caía uno, lo partían y ahí está el diezmo del comino. Entonces, diezmaban, pero así, al punto. Pero se les olvidaba la misericordia. Se les olvidaba el amor. Y precisamente condenaban a los demás con eso. Era de, yo sí estoy cumpliendo la ley, no como otros. ¿Cuál es el problema con la ley? Que la ley nos hace pecadores, quedamos, ¿no? A ti y a mí. Y el problema es que en el momento que quebrantas uno de los mandamientos de la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, es como si hubieras roto todos. O sea, es la ley, ya la rompiste. Te decía, yo ya quebranté la ley de tránsito. Sí. ¿Por qué? Porque mi carro ahorita debería estar verificado. En el momento que me vine de mi casa para acá, sin el carro verificado, ya quebranté la ley. No puedo decir, bueno, pero sí me vine por el carril, o sí puse mi direccional. En el momento que quebrantas una de las cosas, quebrantaste la ley. Así lo mismo es con la ley de Dios. Oye, entonces, ¿qué hago? Pues ya soy un quebrantador de la ley. No. Lo que tengo que hacer es darme cuenta qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios dicta, qué es lo que Dios manda, y en base a eso ir corrigiendo mi actitud. Eso no significa que nunca puedo agarrar a nadie a bibliazos y decirle, tú transgresor de la ley, porque todos somos transgresores de la ley. Ahora, ¿alguien aquí piensa que en cuanto a la ley, que en cuanto a la Biblia, no ha quebrantado un mandamiento? Qué bueno que nadie la levantó, porque si le hubiera aventado un micrófono. Hija de Dios. Todo en el amor del Señor. Así le hacen los talibanes, me agarró el saco. Banda, en el momento que quebrantas uno de los mandamientos de la ley, quebrantas todo. Gracias. La dueña de mis quincenas devolviéndome mi boomerang castigador. Es para hacerla cumplir la ley.
Entonces, banda, en el momento que tú y yo... Denme un segundito. ¿Ves lo que haces, escuincle? En el momento que quebrantamos uno de los mandamientos, ya quebrantamos toda la ley. Entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para hacernos pecadores? Sí, pero ¿para qué? ¿Por qué Dios nada más nos dijo, te caché, eres pecador? ¿Cuál era el objetivo? Una, mostrarnos el carácter de Dios, que es agradable para Dios y que no lo es. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no sabríamos de entrada qué era agradable y es agradable para Dios y qué no lo es. Por esa razón, tu Biblia sigue teniendo el Antiguo Testamento. Las cosas que antes se escribieron, dice la Biblia, para darnos ejemplo a ti y a mí. Entonces, aunque tú y yo estamos en un nuevo pacto, con mejores promesas, entiéndase, el Nuevo Testamento, lo que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento nos da a conocer el carácter de Dios. Nos hace conocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces, no solo para decirnos, pecador, te caché, sino para esto es agradable para Dios y esto no es agradable para Dios. Entonces, aunque en Jesús tenemos un Nuevo Testamento, nos sigue mostrando el Antiguo Testamento que es agradable para Dios y que no lo es. Y un error muy común que se tiene hoy en día es pensar que lo del Antiguo Testamento a Dios ya no le importa. Entonces, a veces se corrompe o se tuerce la ley por el hecho de que estamos en un Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa testamento? Testamento. También es una herencia, realmente. Entonces, cuando decimos Antiguo y Nuevo Testamento es como, mi abuelito me puso en su testamento. Es, sí, un pacto de la herencia que vamos a tener tú y yo. Cuando decimos que estamos en el Nuevo Testamento, significa que tenemos una nueva herencia, que tenemos algo bueno, tenemos un nuevo pacto, sí, y una herencia en Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo en ti y en mí. Pero el hecho de que Jesús muriera en una cruz para pagar el pecado que tú y yo cometimos, ¿cómo sabemos que lo cometimos? Por la ley. No significa que a Dios ya no le importe la ley. Pues ya soy justificado por Jesús en la cruz, entonces, pues ya, ¿qué importa? Él no es así. El hecho de que Jesús pagara por tus pecados y los míos en la cruz nos debiera llevar el triple a examinar qué es lo que le agrada a Dios y qué no. ¿Cuál es el carácter de Dios? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en este pasaje? Que Jesús no vino a demoler la ley, sino a cumplirla. Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir. ¿Ok? Cuando vemos lo que Jesús empieza a establecer, la interpretación correcta que ya Jesús empieza a dar del texto, no es para demoler la ley, es para explicarnos a qué se refería. Es para explicarnos cómo era que se cumple. ¿Ok? No es que Jesús la vino a romper. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 2, versículo 10. Por favor, se lo suplico, si alguien llega a tener duda, pregunte con toda la confianza del planeta, porque no nos queremos quedar atorados. No sé si les ha pasado que en alguna clase o algo, ya se te fue el maestro y en algún punto te perdiste y tú así de, ya me perdí, ya no sé en qué andamos. Si eso te pasa, por favor, pregunta con toda la confianza del mundo. Yo me acuerdo que en la escuela, hace 1000 años, corrieron a 5 maestros de matemáticas, nunca me enseñaron álgebra, entonces llegó uno nuevo a enseñarnos trigonometría analítica y yo así de, no bro, me perdiste, no tengo idea de qué estás hablando. Si eso te pasa aquí, pregunta por favor, ¿vale? Santiago capítulo 2 versículo 10, ¿ya están ahí? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿qué? En un punto se hace culpable ¿de qué? De todos. Ahora te decía hace rato, ¿quién de aquí la libra? Nadie. Incluso estos fariseos que creían que los 613 mandamientos yo los cumplo al pie de la letra. Dice la palabra de Dios que las cosas buenas que pudiste haber hecho y no hiciste, te son contadas por pecado. Dices, no, pues ya perdimos. ¿Cuándo nos la vamos a ganar derecho? O sea, por obras, ¿quién se va a ganar la salvación? Nadie. Ahora, ¿qué es el problema?
que tenemos a legalistas de un lado, queriendo usar la Biblia como garrote con los demás, como lo que hacían los fariseos, como lo que hacían los escribas, que creyéndose superconocedores de la ley, no la aplicaban. Se les olvidaba la misericordia, se les olvidaba el amor. Y si tengo fe para trasladar los montes y los cerros, y no tengo amor, dice la Biblia, nada soy, de nada me sirve. Entonces, que te hagas un supererudito de la palabra de Dios no es pecado. Que uses eso para juzgar a los demás y yo que sí conozco la palabra, pero tú, ese sería el pecado. El juzgar a otros, el no aplicarla, el no poner en práctica el amor y la misericordia. Ahora, el hecho de que yo tengo todo el amor y toda la misericordia, pero no estudio la ley, también es pecado. Porque tú y yo debiéramos amar la ley de Dios. Amarla. Oye, ¿cómo así? Esto nos ha pasado genuinamente, gente que nos dice, yo tengo comunión con Dios, o sea, sí la tengo, no leo, pero tengo comunión con Dios. ¿Qué crees? Imposible, porque entonces no conoces el carácter de Dios, no sabes quién es Dios realmente. No puedes decir que tienes comunión con alguien que no conoces nada, porque entonces si te pregunto de Dios no me vas a saber decir realmente. O vas a pensar lo que piensa el mundo. Ay, pues sí, Dios es bueno, Dios es amoroso. Y sí, Dios es bueno y Dios es amoroso. Pero entonces, ¿qué importa? Si hay matrimonio hombre, hombre, mujer, mujer, ¿qué importa? ¿O qué importa que yo diga groserías? No pasa nada. No, sí importa. Si no conozco el carácter de Dios, no puedo decir que tengo una relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si tú me dijeras, no, pues tal es mi compa, sí, es mi valedor. Y yo te digo, ok, ¿y qué le gusta? No, pues no sé. Y bueno, ¿qué no le gusta? No, pues no sé. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Qué busca? No, pues no sé. Entonces no me puedes decir que es tu valedor, ¿me explico? No me puedes decir, ay, sí, tengo una supercomunión con él, si no lo conoces. Entonces, de la misma manera, tú y yo tenemos que aprender a amar la ley de Dios. Así de plano, y ahorita lo vamos a estudiar. Pero ya vimos que cualquiera que ofende en un punto se hace transgresor de toda la ley. Entonces nadie que pretenda, no, yo sí vivo en cuanto a la ley, ¿qué crees? Que no. A fuerza te falla en uno u otro punto. Pero, ¿cuál es el objetivo? No, pues entonces ya soy transgresor. Ya vivamos como transgresores de la ley. No, la idea es que tú y yo sí busquemos cada vez más, no solo conocer el carácter de Dios, sino vivir de manera tal que seamos más agradables a Dios. ¿Me doy a entender? Perfecto. La palabra es clara, es bien clara. ¿Cuándo es el problema? Cuando por nuestro pecado somos cegados y empezamos a torcerla o a modificar su interpretación. Cuando tú empiezas a leer Habacuc, dice que la ley sale torcida. ¿Por qué? ¿Cuándo es que la ley sale torcida? No es que la ley cambió, es que nosotros, por el pecado, la torcemos. Y familia, no nos vayamos muy lejos. ¿Cuántas religiones a tu alrededor conoces que tuercen la palabra de Dios? Y deja tú, ay sí, los católicos, los mormones. No, cristianos o pseudocristianos o gente que se dicen cristianos y tuercen la palabra de Dios. ¿Por qué? Oye, queriendo verlo y sacarle el hilo negro a lo que ahí está escrito. De eso voy a predicar mañana, en el tercer domingo, no se lo pierdan. Pero de cómo a veces nos ponemos en el tercer domingo, ¿sí? Es el tercer domingo del mes, ¿qué no? ¿La atiné? No, lo peor. No, sí es el tercer domingo de mes. Tómala, no me equivoqué. En el tercer domingo de mes, en el tercer servicio, voy a de cómo buscamos el hilo negro, banda, y cosas que están escritas que dices, ahí está, papelito, habla. Tendemos a torcerlas. La palabra es clara, pero tendemos a modificar su explicación. Tendemos a modificar el contexto cuando buscamos que sea más agradable para nosotros. Cuando dejamos de hablar de pecado, porque, no se vaya a ofender el planeta. Ya les he contado que hace no mucho me preguntaron, ¿cómo puedo predicar nada más que no quiero que les ofenda? Les va a ofender. Porque el evangelio confronta. Entonces, en el momento que le diga, pues esto es pecado a alguien que está en pecado, le va a ofender, pero tiene dos opciones. Se da cuenta de que lo que dice la palabra es la ley y que está transgrediendo la ley, que es pecado, o arrancas la página, ¿no?
El Paz David me estaba contando de alguien que literal había un par de... No, era el Paz César, creo que su abuelita. Arrancaba las páginas de la Biblia de la sujeción hacia el hombre, así de, no, estas no. Así de, no, estas no quiero. Es que la Biblia tiene sus errores, ¿no? Dices, no, lo que antes se escribió para darnos ejemplo, y también lo nuevo. Ahora, ¿qué sí tenemos que saber? Para los cristianos, para ti y para mí, toda doctrina fundamental, todo fundamento tiene que estar para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Toda doctrina cristiana está fundamentada en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Dicho lo anterior, esto que damos no es para demoler el Antiguo Testamento, más bien se complementa. ¿Ok? Jesús explica cómo debía ser tomada la ley y le empieza a desmenuzar, a explicar. El Nuevo Testamento que damos no invalida principios del Antiguo Testamento, más bien los comprueba, pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora te voy a poner un ejemplo. Antiguo Testamento. Si a alguien se le ocurría querer consultar a los muertos, esto era motivo de apedreamiento. Nuevo Testamento. Si se te ocurre andarle rezando a tu abuelita, ¿te vamos a apedrear? Dan ganas, pero nada. ¿Te vamos a apedrear? No. ¿Es agradable para Dios? No. Entonces, Dios no cambia. Lo que le ofendía antes, le sigue ofendiendo, banda. Y hay gente que no, pero ya somos libres de eso, ya no pasa nada. Yo consulto a mi abuelita y le digo que me cuide desde el cielo, y ella que me manda sus bendiciones. No, alguien que ya partió con el Señor no tiene acceso ni de allá para acá, ni nosotros de acá para allá. Entonces, si tú sigues llevándole molito a tu abuelita en el cementerio, te tengo una buena o mala noticia, como la quieras ver, estás alimentando al que trabaja en el cementerio. En el mejor de los casos, si no, nada más estás tirando comida a la basura. ¿Por qué? Porque tu abuelita no vio la superintención con la que le llevaste ese molito y ese arrocito. No, ya no tiene acceso, ya no ve. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. En el mejor de los casos sí está con el Señor, pero ya no ve, ya no ven para acá, no tienen acceso. Pero esto ofendía a Dios que alguien lo hiciera. Antes la ley dictaba que si alguien del pueblo de Dios hacía eso, lo podían apedrear. ¿Actualmente lo vamos a apedrear? No. Pregunta, ¿le ofende a Dios? Sí, por eso te decía, nos hace conocer el carácter de Dios. Puedes ver el Antiguo Testamento como una autobiografía de Dios. De esto es agradable para Dios, esto no es agradable para Dios. ¿Ok? El hecho de que tú y yo seamos redimidos por Jesús, que tomó nuestro lugar, pagó nuestro pecado, no cambia el hecho de que algo que era repugnante para Dios lo siga haciendo, aunque ya no se coseche de la misma manera aquí a nivel de cancha. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces quedamos punto número 1. Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Entonces, ¿qué? Si Jesús ya cumplió la ley y Jesús aparte ya nos redimió, pagó por el pecado que tú y yo cometimos porque transgredimos la ley, ¿significa que tú y yo ya podemos pecar a gusto? No. Oye, pero Jesús ya pagó. O sea, sí, transgredimos la ley, esa parte ya quedó clara, ¿no? ¿Transgrediste la ley? Sí. ¿Transgrediste la ley? Sí. ¿Transgredí la ley? Sí. Esa parte ya quedó clara. Jesús pagó por aquello que yo transgredí. Es decir, Jesús pagó el hecho de que yo fallé. Sí, todos entienden lo que es transgredir, ¿no? Ok. Jesús pagó el hecho de que yo no cumplí la ley. Entonces, ¿qué me corresponde hacer ahorita? Si quedamos que si quebranto uno de los mandamientos, ya quebranté toda la ley. Pues ya. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde me deja parado? ¿Qué te toca hacer? Arrepentirme, claro. Oye, Jesús ya pagó por mí, sí, pero si entonces me doy cuenta, chin, otra vez rompí la ley, ¿qué tengo que hacer? Me arrepiento y busco enderezar el camino conociendo a Dios para dejar de transgredir la ley, para no seguirme por ese camino, porque ese camino no va a ser agradable para Dios. En Santiago 2:10 ya lo leímos, cualquiera que ofende un punto se hace culpable de todos. Jesús, quedamos, la cumplió en su manera de vivir y en su persona misma. Jesús no la destruyó, ya quedamos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos 6,
versículos 1 y 2. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Perseveramos en pecado para que sobreabunde la gracia? No, ahí dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva para el mundo. Andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué significa esto? Oye, me doy cuenta que yo soy pecador, que yo fallé a la ley. Me doy cuenta que por la gracia de Dios, Jesús murió en una cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo pecando? Porque al fin ya vi que hallo la gracia de Dios. De ninguna manera. Más bien, hago todo el opuesto absoluto. Trato de no pecar. Trato de no fallar. Trato de conocer el carácter de Dios y ser más agradable a Dios. Trato de enamorarme de la ley para conocer cómo es Dios, qué le gusta y qué no le gusta. Ahora hay cosas que no aplican meramente para ti y para mí porque no somos judíos. ¿Me explico? Tú ves las leyes en Levíticos y hay leyes específicas para los levitas. Esas no te tocan a ti y a mí. Pero lo que antes se escribió, quedamos, se escribió para darnos ejemplos a ti y a mí. ¿Cómo es que podemos estudiar el libro de Proverbios y ver tantas lecciones para ti y para mí? Oye, está en el Antiguo Testamento. Sí, pero habla del carácter de Dios. Nos habla de sabiduría. Entonces, ¿puedo estudiarlas? Sí. ¿Puedo entender de ellas? Sí. ¿Las puedo aplicar hoy en día? Por supuesto que sí. Entonces, el hecho de que tú y yo hallamos gracia no es que ya pues no pasa nada, Dios nos perdona a todos, ya no hagan nada, Dios viene pronto, como dice de repente de Basilón el Paz David. No, significa que tú y yo tenemos que seguir procurando conocer a Dios y vivir de acuerdo a sus estatutos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿Has conocido gente con un cristianismo bien liviano? ¿A qué me refiero con esto? Son estos que justifican el pecado. O sea, que algo que a todas luces es pecado, ya le tratan de decir que no es pecado o que no es tan pecaminoso. O sea, es pecado, pero no tanto. No pasa nada. Ejemplo, las groserías. Ándese. Ya vi la cara de unos de, seré yo, Señor. Me está discerniendo en este momento, ¿no? Le sopló el Señor que soy un pelado fuera de aquí. Banda, muchos aquí. Hablamos y entramos a la iglesia, prendemos el chip cristiano. ¿Y cómo estás? Amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. ¿Y tú? Gloria a Dios, Yeshua. Y te mandas mensajitos con un cristiano y vete ve. Sí. Bueno. Pero te juntas con otro tipo de amigos o con estos mismos, pero afuera de la iglesia, y la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Dejó de ser pecado maldecir? ¿Por qué hacemos eso? Pues o porque ya no nos importa tanto, o porque nos confiamos en, estamos en el tiempo de la gracia, pasa nada. Canciones que tú y yo escuchamos, y me estoy disparando en los pies, soy rapero, imagínate, que ofenden a Dios, que genuinamente ofenden a Dios. Y no estoy diciendo toda canción que no sea cristiana necesariamente ofende a Dios. No creo. Yo creo que puedes poner música clásica y no ofender a Dios, ¿no? Pero hay canciones que objetivamente sabemos que son ofensivas, que son maldiciones, y que las oímos y no nos importan. ¿Quién puede justificar esa? ¿Cómo la justificamos? Te pregunto honestamente. Porque hay cosas así que hacemos, ¿sí o no? Y dice, ay, no seas religioso. Uf. Una vez a uno de mis sobrinos, no te voy a decir cuál, ahora sí no te voy a decir cuál, se le ocurrió, nos los llevamos de vacaciones y se le ocurrió decir una peladez en mi cara. Y le dije, hey, conmigo no. Me dice, no seas religioso. No, imagínate cómo le fue. Digo, no, bro, no es ser religioso,
es que la palabra de Dios dice. Eso no es ser religioso. Entonces, ser religioso es, ¡ay, ya! Relájate, ¿podemos pecar? No, de ninguna manera. Aquí vemos, vamos a perseverar en el pecado, ya, total, sobreabunda la gracia. De ninguna manera. Ahora, quedamos. ¿Qué es ser legalista? Para no confundir legalista con ser derecho delante de Dios y justo delante de Dios y procurar al Señor. Entonces, legalista si uso esto como garrote con alguien más. Legalista si al que dijo una grosería, te vas a podrir en el infierno y enriquete. O sea, ahí sí tengo un problema. Pero no es legalismo si yo digo, es que esto a la luz de la palabra de Dios es pecado. No para imponérselo al vecino, para imponérmelo a mí. Para yo reconocer, esto es pecado. Esto es pecado, no le agrada a Dios, le ofende al Señor y no lo tengo que hacer. Y por favor, dejemos de confundir ser religioso con tratar de obedecer al Señor. En todo, en todo. Pero hay gente que, ay, es que es bien religioso, quiere así como que obedecer en todo. Eso no es religioso, eso es cristiano. Pero, ay, es bien religioso. No, no le digas porque se pone loco. Hay un gato ahí. Hijo de Dios, se va a meter. Eso no es religioso, perdón, yo y mi concentración. Era para que se despertara más. Eso no es religioso. Entonces, pregunta y te animo a que contestes la neta. ¿Te has topado o has escuchado la frase, ay, no seas religioso? La mayoría de los que estamos aquí, sí. No te voy a decir quién digas porque tal vez te la dijo el que tiene sentado al lado. O enfrente o atrás. Pero analicemos el contexto. Si me lo dijeron porque estaba yo condenando a alguien, ¿sabes qué? Sí, tal vez estoy siendo legalista o religioso. Si me lo dijeron porque vi a alguien y, o sea, se vira al infierno porque ve cómo se viste, eso claramente ofendió al Señor, está siendo un religioso. Pero si te lo dijeron porque estabas maldiciendo, yo creo que te exhortaron. Si te lo dijeron porque estabas chismeando, yo creo que te exhortaron. Si te lo dijeron porque estabas haciendo algo que ofendía al Señor, yo creo que te exhortaron. Y si te lo dijeron porque tú estabas queriendo no pecar, entonces más bien ahí se equivocaron ellos, ¿no? O sea, si te dijeron no seas religioso porque estabas queriendo no pecar, ¿sabes qué? Que me digan religioso ni 400 veces. Pero lo que es, lo que dijo Dios es lo que dijo Dios. Y no vamos a cambiar eso y decir que esas cosas están mal. No es ser religioso, es ser lógico. En Romanos capítulo 12 dice, os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa que es lo lógico de hacer. Si tú y yo decimos que le vamos a Dios, si tú y yo decimos que amamos al Señor, lo lógico de hacer, pues es tratar de obedecerlo, ¿no? Pero caemos en decir, no seas religioso, no pasa nada si ando albureando, no pasa nada si ando maldiciendo, no pasa nada si ando escaneando un par de chavas. Una vez a hermanos que andaban volteando a verle las nachas unas chavas, les dije, oye, ¿qué? Que esté casado no significa... No, ¿cómo me dijo? Porque era un casado. Que no tenga hambre no significa que no pueda ver el menú. Puta, me dio un coraje. Porque ¿de dónde sacamos eso? Eso de, ay, no sea religioso. Y banda, se los digo mordiéndome la lengua. Les voy a decir por qué. Fuimos a los equipos en la mañana, a los equipos de fútbol. Y me es altisonante, porque estoy acostumbrado a convivir con ustedes. Y puede que sean unos pelados, pero difícilmente las van a decir enfrente de mí. Entonces paso por los campos y una cantidad de maldiciones. Pues imagínate, puro pambolero apasionado. No, pues... aquello era puro florido lenguaje, ¿no? Y me acuerdo que iba pasando y yo, no manches, son unos pelados. Y de repente me acordé cómo hablo yo cuando estoy en confianza. Y chin. O sea, Dios me confrontó así de... Has oído el pasaje, ¿no? De antes de ver la paja en el ojo del vecino, has de ver la viga que traes en el tuyo, ¿no? Y fue de chin. Pues sí es cierto, yo tengo que mejorar cómo hablo cuando estoy en confianza o cómo hablo cuando estoy enojado. Porque que esté en confianza no significa que una maldición deje de ser una maldición. Otra cosa que me han llegado a decir en consejerías o en pláticas, ay, bueno, es que en eso sí me doy chancita de pecar.
No manches, esto me lo dijo un pastor de otra iglesia. Me dijo, ay, en eso sí me permito pecar. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Ahora tú dijeras, ay, se echó un sandwichito o se echó una dona, ¿no? Entenderías el contexto de, ay, pues me permito el postrecito, ¿no? Pero no, lo estaba diciendo en cuanto a groserías. No. Oye, ¿cómo justificamos eso delante de Dios? Y ese pastor me dijo lo mismo, no seas religioso. Le dije, no es ser religioso. Es que, aunque yo me equivoque en eso, no le voy a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿En qué momento, solo por el hecho de que yo también me equivoque en ello, se vuelve no tan malo, no? Y algunas de las cosas que te estoy diciendo, te reconozco, yo me equivoco en ellas. No soy quien para ponerte el dedo y decirte, tú pecador, arrepiéntete. Nosotros pecadores, arrepintámonos. ¿Por qué? Porque transgredimos la ley a veces en cosas muy chiquitas si tú quieres, pero si estoy rompiendo una, estoy rompiendo todo. Y lo estoy haciendo de continuo. Oye, pero Jesús ya pagó, sí, pero no significa que entonces perseveramos en el pecado. ¿Nos vamos a entender? Gloria al Señor. Entonces, ¿abundamos en pecado? De ninguna manera. Ese es el punto número 2. ¿Abundamos en pecado? Signo de interrogación. Respuesta, de ninguna manera. Y ponle ahí abajito. No es ser religioso querer obedecer a Dios. La ley, te decía, no solo nos muestra que somos pecadores, nos muestra lo que es agradable a Dios y lo que no. Y quien ama a Dios debería amar su ley también. Acompáñenme por favor a Salmos 119:97. Y de tarea se van a aprender el Salmo 119. No estaría mal. Si alguien se lo aprende, me cae que le damos un premio. Salmo 119:97. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Banda, eso sería el idóneo. Que en lugar de estar pensando, ay, ya salió la nueva canción de, ¿cómo se llama esta niña güera que todo el mundo sigue? De Taylor Swift, de la Tay-Tay. No. En lugar de, ay, sí, me sé todas las rolas de fulanito, todas las, lo que quieras de perenganito, que meditemos en su ley, de día y de noche. Ay, no seas religioso. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Debiéramos amar la ley de Dios. Y acompáñame también a Juan 14:15. Ojo que es Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 15. La promesa del Espíritu Santo, versículo 15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Nuevo Testamento, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué crees que el Nuevo Testamento está lleno de citas del Antiguo Testamento? Porque se comprueba. Alguna vez les puse una imagen de las referencias cruzadas entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Son muchísimas, no me acuerdo el número. Ale, ¿tienes internet? Más o menos, ¿crees poder buscar la cantidad de conexiones o te la sabes? 63,000 conexiones. ¿Qué significa eso? Referencias cruzadas. Una referencia cruzada es un versículo que habla de otro versículo. ¿Me explico? 63,000. Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos el Antiguo Testamento y lo echamos a la basura? No. El Nuevo Testamento comprueba el Antiguo Testamento. Y visconversivamente al revés. ¿Ok? Lo del Antiguo Testamento da fundamento a lo del Nuevo Testamento. Las profecías, la ley, los profetas, todo esto apuntaba al Mesías y sigue apuntando al Mesías. Y Jesús por eso cumplió en él toda la ley. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, por último, busquemos agradar a Dios en todo. Esto incluye las pequeñas cosas.
No solo estoy siendo agradable a Dios porque dejé de fornicar. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero hay que buscar seguirlo agradando incluso en las pequeñas cosas. Oye, ya soy más agradable a Dios, dejé de matar. Gloria a Dios. Pero hay que seguirlo agradando en las pequeñas cosas. Oye, ya no soy un violador. Gloria a Dios por ello. Pero hay que buscarlo agradar en las pequeñas cosas. Oye, ya no soy un fornicario, ya no soy... ¿Qué pecado quieres? Los que vemos, oye, salí del homosexualismo, salí del lesbianismo, gloria al Señor, pero hay que seguir agradando a Dios incluso en las pequeñas cosas, ¿ok? Ahora, Lucas 16:11, este se los leo, pero dice, pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si en lo pequeño no somos fieles, ¿quién nos va a dar lo grande o lo más? Necesitamos en cada cosita, en las pequeñas cosas, ser más fieles al Señor. Y con esto termino. Mandamientos en la palabra, muchísimos. Se concentran en Éxodo en 10, de los cuales solo uno se anula en el se anula en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es? El día del reposo. Ahorita les explico por qué. Pero son 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si se saben los 10 mandamientos. Deja tú los 300, no los, ¿cuántos dijimos? 613. Vamos a ver si te sabes los 10. ¿Vale? Ni siquiera los necesito en orden, pero vamos a ver si los logramos. Dime uno de los mandamientos. No matarás. Ese ya se los había soplado, pero bueno. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y según el pasaje con todas tus fuerzas. Ok. Entonces, honrarás a tu padre y a tu madre. Llevamos 3. Honrar a los papás, no matar. Y ese de amarás al Señor tu Dios tiene un complemento, que es no te vas a inclinar y no vas a tener dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Entonces, no tener dioses ajenos. Honrar a papá y a mamá. ¿Cuál dijeron? No matar. Llevamos 3. No cometerás adulterio. Adulterio. 4. No No jurar en vano. 5. ¿Cuál? honra a tu prójimo como a ti mismo. No. Es honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas, pero eso ya es Nuevo Testamento. Estamos con los 10 mandamientos cerca de la bala. ¿Cuál? Día del reposo. 6. No puedes ser. Sin hacer trampa, ¿eh? Que nos codiciará. No codiciarás, fue el mismo que dijiste acá. ¿Cuál dijeron acá? Falso testimonio, ya lo habían dicho. Es eso. Ah, no, falso testimonio ese es otro. ¿Cuántos llevo? 8. 8. No robarás. 9. Vamos, nos falta 1. No te harás también de Dios. ¿Qué? No te harás nada. Ajá. Sí, la te... No, ese tiene que ver con el... Ah, sí, no te das imágenes. Si es 1, nos falta todavía 1. Llevábamos entonces con ese 9. No hurtarás. Sí, la... Es lo mismo que no robarás, ya lo dijeron. Falta 1. De hecho es el 10º. No eres... Negativo. Ese es el 9º. ¿Comenzaste ahí? No hagan trampa. Vamos, ese. ¿Quién lo dijo? No codiciarás. Banda, son 10 ahí. De estos 10 a veces no nos salvamos. ¿Por qué? Porque si te agarraste del chongo con tu mamá y tu papá o los desobedeciste recientemente, ya, error. Ahora, esos son los 10. Y fíjate cuánto nos tomó entre todos llegar a los 10. A 10. Que de esos el único que ya no aplica actualmente es el día del reposo, porque nuestro reposo está en Cristo. Lo puedes checar en Colosenses 2 del 16 al 17. Ahí se anula el día del reposo en Nuevo Testamento. Porque era un mandato específico al pueblo de Israel y ya no podía aplicar ese a los gentiles como tal. Que de todos modos, oye, el reposo es algo que a Dios le agrada, es algo que Dios manda. El reposo, no la flojera, no a confundir. ¿Ok? Ahora bien, estos son los 10. Yo que tú, apréndetelos. Pero dime otras cosas que sepamos que son un mandato de Dios y que no están dentro de esos 10 necesariamente. El tener misericordia de otros, sí. Leer su palabra. Leer su palabra, escudriñarla de continuo, sí. La boca me la des. Usar la boca para edificar, que no salgan maldiciones de mi boca, sí. ¿Qué más?
Creer por hechos es mejor que estar. Sí, o sea, andamos por fe, no por vista. Perdonar, nos manda a perdonar. Ese es difícil, pero sí. ¿Cuál otro? El de visitar a los prisioneros. Visitar, tener cuidado de las viudas. Totalmente sí. ¿Cuál otro? No mentir. ¿Está en la palabra, sí o no? Sí. No chismear. ¿Está en la palabra, sí o no? Sí. ¿Cómo? Ayudar incluso a nuestros enemigos. Sí, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. ¿Cuál otro? No maldecir. No ser flojo. Todas estas cosas están en la palabra de Dios. Están contenidas en la ley de Dios. Si yo no las leo, ¿cómo voy a saber? Necesito escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacernos el firme propósito tú y yo de ser más agradables a Dios, incluso en las pequeñas cosas. Por eso escudriñamos la palabra. Por eso leemos. Por eso aprendemos. Y la próxima vez que alguien te diga no seas religioso, dile no, soy cristiano. Por eso busco agradar a Dios. Si te dicen no seas religioso porque tú no dices groserías, qué bueno que te digan que no seas religioso, pero por favor sigue agradando al Señor. Y hay de nosotros, que nosotros seamos los que le estemos diciendo a alguien, ya no seas religioso. Alguien que está actuando de manera más cristiana que tú y que yo. Ya si nos está agarrando a bibliazos, ahí sí le dices, no seas religioso. Pero banda, seamos y parezcámonos cada vez más a nuestro Señor y Dios. Continuando ya para terminar, dícese: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera, estoy en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y ojo, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, cualquiera que diga, ay, no pasa nada, vamos a fumar y a tomar, ya Dios ya viene, sentémonos a hacer aguas. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o que te diga, no pasa nada, mira, sí puedes insultar, mira, sí puedes fumar, mira, sí puedes hacer, no. Y cualquiera que los haga y los enseñe, esto será llamado grande en el reino de los cielos. Y ojo con el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos la pusieron canija en cuanto al obedecimiento de la ley, porque te digo que diezmaban hasta el comino. Y no solo eso, para predicar iban por alguien y iban por él de lejos y todo. O sea, había muchas cosas que sí hacían. El problema es que ellos no fueron justificados por Cristo, sino querían ser justificados por sus obras. Tú y yo somos justificados por Cristo, pero no nos podemos tampoco nada más dormir en nuestros laureles ahí de, pues yo soy justificado por Cristo, entonces sí soy más justo que los profetas, que los escribas y los fariseos. No, como tú y yo somos justificados por Cristo, eso nos debería de llevar a actuar de manera tal que obedezcamos la ley. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la ley, si bien nos hace pecadores, nos hace entender cuánto distamos de tu santidad, de tu justicia. Nos hace ver tu carácter justo, recto, amoroso, pero firme. Señor, también nos muestra cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué te ofende, qué no te ofende. Y Señor, anhelamos tener una comunión contigo, una comunión tal que nos lleve a vivir de manera agradable a ti. Señor, yo te suplico que cada uno de los jóvenes y jovencitas que están en este lugar, podamos todos, Señor, poner en práctica tus mandamientos, obedecerlos, Señor, incluso en las pequeñas cosas. Incluso cuando se nos tache de religiosos, se nos tache de lo que sea, Señor, queremos ser obedientes ante tu palabra. Queremos no menospreciar la ley, no pensar que un mandamiento es muy pequeño como para ser tomado en cuenta, sino más bien vivir de manera recta y seguirnos confrontando, meditando en tu palabra, meditando en tu ley, amando tu ley, porque anhelamos ser más agradables a ti.
Señor, ya gozamos del privilegio de que mandaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por nuestro pecado. Pero Señor, queremos vivir de manera tal que demos a notar que genuinamente amamos a tu Hijo Jesús. Podemos ver en la palabra como terminando las oraciones solemos decir amén. Jesús empezó este texto diciendo él amén. Estaba diciendo así sea antes de empezar a hablar. Estaba él mandando que se cumpliera esto que iba a decir. Señor, queremos ser agradables a ti. Perdónanos si hemos tomado en poco la ley, si hemos hecho menos tu palabra. Perdónanos, Señor. Anhelamos vivir de manera agradable a ti, siguiendo tus pasos, obedeciendo tu ley. Señor, sabiendo que somos imperfectos, que seguimos errando, que seguimos fallando, pero te amamos, Señor, y queremos mejorar nuestro camino cada día, de manera que el que sea santo se santifique todavía. Gracias, Señor, por este grupo de jóvenes. Gracias por cada jovencita y jovencito que están en este lugar. Señor, muéstranos, te lo suplicamos siempre, el camino por el que debemos andar y apaciónanos por tu palabra, para que la podamos poner en práctica cada vez más, en cada área, sin abandonar la misericordia y el amor, viviendo con un ferviente espíritu, Señor, y dando a notar el fruto del Espíritu, pero teniendo en cuenta lo que dice tu santa palabra. En tu precioso nombre, Jesús, oramos y te agradecemos por este grupo, por este tiempo y por la atención que ponen, Señor. Bendice a estos jóvenes, te lo suplico. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén.